Qué gusto tenerlos aquí. Edith, Edith Sí, y, profesor. y José David. Contamos con tres. Muy bien. Donde hay dos o tres reunidos en la palabra, pues sabemos que Jesús está ahí en medio de nosotros, aunque estamos reunidos virtualmente. Contamos con Amén. ustedes y contamos con la presencia de Jesús. Estamos grabando y vamos a esperar un momentito más en caso de que hay otros que quieran ingresar. Hoy estamos en la lección 2, la nación elegida. Podemos pensar en cómo nosotros somos elegidos también por la gracia de Dios, elegidos para ser hijos de Dios. Ok, estamos a la hora. Dagoberto de Tegucigalpa va a ingresar. Ok, y a ver. Dagoberto, muy buenos días. Qué gusto tenerlo acá en la clase en vivo. Voy a monitorear un poco la sala de espera en caso de que hay unos más que van a ingresar, pero vamos a iniciar hoy. Hoy tenemos la lección 2. Estamos hablando hoy de la Pascua y el Éxodo, la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Vamos a ver cómo están rumbo a la tierra prometida, conforme a las promesas de Dios. Y vamos a ver partes de capítulo 10, 11 y 12 de Éxodo. Vamos a iniciar con esta oración que tenemos aquí en la pantalla. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí, para todos, por medio de su muerte. Oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a revisar rapidito las normas para las clases en vivo. Simplemente pedimos que lleguen preparados y puntuales y que siempre estemos mostrando respeto a los profesores y nuestros compañeros de clase y en el grupo de WhatsApp. Y muchas gracias por haberlo hecho en la primera clase y en el grupo de WhatsApp hasta ahora. Vamos a revisar un poco. Tenemos aquí tres letras, perdón, cuatro. Necesito aprender cómo contar, perdón, cuatro letras de hebreo. Y cada letra que tenemos aquí ah, es como pues algo que a veces llamamos un tetragramatón. Es básicamente la combinación de cuatro letras para formar una palabra. Y aquí tenemos la palabra Yahweh, un nombre para Dios. Y los israelitas y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ellos tenían tanto miedo de decir el nombre de Dios, que usaron muchas veces Adonai, que quiere decir Señor. Entonces, en lugar de usar este nombre, yo soy quien soy, ellos usaron básicamente Señor. Y pues podemos entender el sentido, ¿cierto? Hoy en día no queremos abusar el nombre de Dios. De hecho, tenemos un mandamiento que nos anima a respetar el nombre de Dios. Entonces, si yo estoy trabajando y, 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 y caigo o algo mal pasa, estoy reparando algo en la casa y me lastima de alguna forma,
en mi ira, en mi frustración, no debo gritar uno de los nombres de Dios. Y muchas veces pasa, ¿cierto? Con el nombre de Jesús o a veces el nombre de María. Um, por alguna razón, nuestra naturaleza humana pecaminosa quiere usar el nombre de Dios para expresar frustraciones y no debemos hacerlo y es pecado. Entonces los israelitas y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para no accidentalmente mal usar ni abusar el nombre de Dios, usaron Adonai. Cuando los escribas estaban haciendo sus copias de las escrituras y haciendo traducciones de hebreo a latín, de hebreo a griego, adoptaron en lugar de Yahweh, adoptaron el nombre Jehová. Jehová. Entonces, yo quisiera compartir todos estos nombres porque a veces puede haber un poco de confusión. ¿Y cuál es el nombre adecuado de Dios? Yahvé, Yahvé, Yahweh, Jehová, Adonai, y todos son bien, todos tienen su raíz, todos estos nombres tienen su historia. Elohim también es una palabra que quiere decir Dios. Y como mencioné, creo en la última clase, tenemos otros nombres para Dios, nuestro creador, el Señor de los cielos, Padre celestial, Salvador mío, mi roca, Jesús el buen pastor, Jesús como el Cordero de Dios. Vamos a hablar hoy de Jesús como el Cordero de Dios. Y todos estos nombres nos hablan de las características increíbles de Dios. Entonces, en resumen, nosotros tenemos libertad. No, no hay una obligación para solamente decir Yahvé. No es, no hay una obligación de solamente usar Jehová o Adonai o el Señor. Tenemos la flexibilidad. Entonces, en nuestras oraciones, cuando estamos hablando con Dios, también tenemos la flexibilidad de decir, Señor mío, Salvador mío, Redentor mío, Consolador mío. ¿Preguntas, dudas en cuanto a este nombre de Dios? A veces podemos ver en los templos, ¿cierto? Como, templo cristiano Adonai, o iglesia cristiana Jesús el buen pastor, o iglesia católica Salvador divino. Está bien tener una variedad de nombres para nuestro Señor. José David, ¿quisiera aportar? Sí, pastor. Sabemos que el nombre del Señor Jesucristo es uno, ¿verdad? Sí. Uno, Dios, nuestro Padre que está en el cielo. Lo podemos llamar, ¿verdad? De diferentes maneras. Él nos escucha, conoce nuestros corazones y también nuestros pensamientos, Él sabe, ¿verdad? Como dice usted, hay iglesias que tienen nombre de Jehová es mi pastor, el Mesías, puede tener diferentes nombres, pero sabemos que el que adoramos está en el cielo y es uno, y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa cómo lo demos, ¿verdad? El nombre o cómo lo queramos o lo sentimos en nuestro corazón, lo queramos interpretar, pero sabemos que el que está allá arriba en el cielo, a ese es el que nosotros le servimos y a ese es el que debemos de glorificarle siempre. Bendiciones. Muchas gracias, José David. Un muy buen punto, que el Señor nuestro Dios es uno. Entonces, no es que, cuando tengo este problema, voy a acudirme a Jesús, mi buen pastor. Y cuando tengo tal problema o tal situación, voy a orar a el Señor de los milagros. Es uno. Entonces, sí, hay flexibilidad en cuanto a los nombres que vamos a usar, pero todos estos nombres se refieren al mismo Dios, quien es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy, muy bien. Gracias, José David, de Nicaragua.
Vamos a hablar un poquito sobre las plagas, las plagas. Pedí que ustedes ah, echaran un vistazo a Éxodo desde 9 hasta 10, capítulo 22, mirando las primeras 9 plagas. En su opinión, ¿cuál de las primeras 9 plagas será la más dura? Sería la Para más mí, dura. para Sí, Edith. mí, profesor, fue la conversión del agua en sangre, Ok, ¿y por qué? porque yo digo que con el agua se hace todo. Con el agua se come, se hace comida, se bebe, se baña uno. O sea, para mí esa es la más difícil, aunque todas son muy duras, todas son muy duras, porque eh, tener ranas por cantidades o tener piojos, mosquitos, moscas, cuando el ganado se muere, no hay que comer, no hay que vender las úlceras y los salpullidos, pues tener algo en el cuerpo, pero para mí la más dura es la conversión del agua en sangre. Edith, tiene mucha razón. Muchas gracias por este comentario, porque necesitamos agua para todo, para Para bañarnos, para todo. cocinar. Sí, Si tenemos lesiones, úlceras, si tenemos problemas en el cuerpo, vamos a querer agua para tratar de limpiar un poquito sí. los problemas. Muy bien, muchas gracias. Un- ¿Alguien más desea aportar? Una pregunta, pastor. Sí, Dagoberto, adelante. Eh, no sé, no sé si todas son plagas. Yo entendería, no sé, viéndolas, no sé si la conversión de agua en sangre es una plaga. Yo creo que plaga es una invasión de ranas, piojos, mosquitos, moscas, peste del ganado, úlceras. Pero cuando me dice lluvia de fuego y granizo, yo creo que es un castigo de Dios, va. Lluvia de fuego. Langosta sí creería que es una plaga, pero las tinieblas, no sé cómo interpretar eso, si que si es una plaga o no sé si es un castigo de Dios. La muerte de los primogénitos no es una plaga, podría ser un castigo de Dios. No sé cómo entender estas plagas. No, muchas gracias, Dagoberto. Aquí estamos usando, y hoy en día usamos plaga, la palabra plaga. Pues aprendí que en Colombia a veces, no sé si en otros países, que a veces se usa la palabra como plagoso, como, ay, mi hijo está siendo muy plagoso ahora, muy difícil. Pero hoy en día normalmente usamos la palabra plaga para describir algún problema que tiene que ver con insectos, langostas, la plaga de granizo. Muchas veces sucede plagas hoy en día en África, pero aquí en Éxodo, Moisés simplemente está usando la palabra plaga para describir, para referirse a algún problema grave que Dios mismo envió a los israelitas. Entonces, la pérdida, la muerte de los primogénitos en muchos sentidos era una plaga, pero también un castigo de Dios. Todo el agua convirtiéndose en sangre, uh, sí, fue algo milagroso, pues todos fueron cosas milagrosas. Entonces, sí, todas estas cosas, estas situaciones eran castigos de Dios. Todos fueron mandados por Dios. No podemos tratar de explicar un milagro diciendo, es que sí sucedió por coincidencia, por casualidad, una plaga más o menos en la misma época. Ah, Todo era castigo, todo era mandado por Dios y simplemente es un asunto de usando una palabra para referirse a un concepto. No sé si me hago entender, pero es simplemente un asunto de usar
la palabra plaga para captar todo este concepto de Dios mandando una señal, un castigo sobre los egipcios. Sí, Rosa María, veo su mano, adelante. Yo pienso que la más dura fue la muerte de los primogénitos. Sí, sí, ¿quiere contarnos un poco más? ¿Por qué? Pues porque relativamente lo de las plagas, el río de sangre y las ranas, piojos y todo eso, pues Dios, si él era su voluntad, pues las quitaba en cualquier momento. Por decir 2, 3 días, un día, media hora o X, ¿no? Pero la muerte de los primogénitos no, porque a poco iba a resucitar a todos. Iba a quitarles ese dolor a los padres. Bueno, eso es lo que yo pienso, no sé si esté mal. No, Sobre eso, disculpe, sobre eso lo que pasa es que el pastor dice en la pregunta que son las primeras 9. No, se sabe que el matar a un primogénito o haber matado a todos los primogénitos es el más duro de todo, pero como él habló de las primeras 9, por eso yo contesté que la más dura es la del agua. Sí, hermanita, muchas ay, gracias. sí, y creo que todos nosotros estamos de acuerdo que hay la pérdida, la muerte de los primogénitos, pues sí, si vamos a incluir la muerte de los primogénitos en la lista de todas las plagas, sí, creo que estaríamos de acuerdo que sería lo peor, ¿cierto? Ay, José David, adelante. Pastor, pienso que todo lo que el Señor Jesucristo envió al faraón, toditas las plagas fueron duras. No hubo ninguna de ellas que fuera, eh, digamos, que hubiera excepción, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y cuando el Señor Jesús endurece el corazón del faraón para sacar el pueblo, ¿verdad?, cautivo allí de Israel, si para el Señor Jesucristo no hay nada imposible, bien hubiera hecho que el faraón hubiese caído muerto ahí mismo, en ese mismo instante, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible, es el Todopoderoso, el que todo lo hace, el dueño de la vida. Dice que Él nos dio vida a nosotros. Entonces, también hubiese hecho, ¿verdad?, que el faraón ahí mismo hubiese caído muerto, pero hay un proceso. Dice que primero endureció el corazón del faraón y envió a Moisés, ¿verdad? Y le dijo, ¿verdad?, que le dijera que iban a caer sobre él 10 plagas y sobre su pueblo y sobre toda su descendencia del faraón, por el corazón duro, por la cerviz, el orgullo, la altivez, porque ellos pensaban que ellos lo tenían todo por su riqueza, pero tener la riqueza no es tenerlo todo. Cuando tenemos todo es cuando tenemos a Jesucristo y tenemos al Todopoderoso en nuestros corazones. Y ahí miramos, ¿verdad?, que todo lo que el Señor envió fue duro para ese faraón, ¿verdad?, para el pueblo de Egipto. Pienso que todas las plagas son duros. Fue duro eso, ¿verdad? Todas las plagas, no hay, ¿verdad? Para mí no hay ninguna que sea menos o mayor que otra, ¿verdad? Porque es de parte de Dios y era con un propósito, ¿verdad? De que miraran, comenzaran a ver este pueblo de Israel, que había un Dios que los amaba y que había un Dios que los estaba respaldando y que quería hacer algo maravilloso con este pueblo de Israel, el pueblo amado y la nación bendita de Dios. Él ya tenía propósito y los propósitos de Dios se tenían que cumplir por medio de lo que él estaba estableciendo, ¿verdad? Recordemos que para ese entonces no había Biblia, no había nada, pero el Señor ya estaba haciendo un principio en nosotros y era el principio, ¿verdad?, de demostrarlo el amor que Él tiene para con todos nosotros y sacarnos de la esclavitud, como ejemplo este pueblo de Israel. Y como un día tuve perdido yo, ¿verdad?, en la esclavitud del pecado, ahora el Señor Jesús me sacó, me rescató y así quiere hacer Él con muchos de nosotros. Pero dice que yo le dije algo al comienzo, que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Cuando nos apartamos del Señor, vienen cosas peores porque el Señor pasa cuenta también. Podemos recordarlo, ¿verdad? En Números capítulo 14, cuando el pueblo de Israel estaba a la orilla de la tierra prometida, dice, donde fluye leche y miel, y comenzaron a dudar. Y Moisés dudó también al comienzo, comenzaron a dudar, pero por los 40 días que ellos estuvieron ahí, viendo la tierra prometida, fueron 40 años lo que les tocó a ellos vivir este calvario en el desierto. Bendiciones, hermano. Igualmente, muchas gracias. Y interesante pensar en la conexión con nosotros, que nosotros
éramos esclavos, estábamos en la esclavitud del pecado, pero hemos sido liberados por Jesús, también por la sangre de Jesús. Y pues sus comentarios me hicieron pensar en algo adicional. En las plagas, que en las plagas habían la oportunidad para que los egipcios se arrepintieran, pero obviamente no lo hicieron. Y también había la oportunidad por medio de las plagas para que los israelitas pusieron su fe en el Señor. Ay, mira lo que nuestro Dios está haciendo. Mira las señales que Dios está enviando. Ok, sí, vamos a seguir a este Dios rumbo a la tierra prometida. Muy bien, Dagoberto, le damos la palabra y después Sí. vamos a entrar en materia. Adelante, Dagoberto. Yo pienso que la plaga más difícil es la quinta, la muerte del ganado, Sí, porque en todas no hubo, a excepción de de la muerte de los primogénitos, que es la más dura, de las 9, no hubo muerte, ¿va? El 8 no hubo muerte, sino que fue plaga de todo. Y, y Pero, como dice, la quinta plaga fue que mató caballos, burros, camellos, vacas, ovejas, cabras. Yo creo que, pienso yo que puede ser una de las más duras, ¿va? La muerte de todo el ganado. gracias, Dagoberto, porque también esta plaga tenía implicaciones económicas también para ellos, ¿cierto? Para perder todo el ganado. Muchas gracias por la participación. Sí, agua en sangre, ganado matado. Y si vamos a ampliar un poco el contexto y ver también en el capítulo 11 la muerte de los primogénitos, vemos cómo Dios actúa para el bien de su pueblo y para cumplir con sus promesas, pero a veces haciendo cosas duras. Vamos hoy a usar algunas de las preguntas de considerar y algunas de las preguntas de consolidar. No vamos a usar todas las 7 y todas las 5 preguntas. Estamos experimentando un poco, estamos averiguando si deberíamos ajustar un poco las preguntas de considerar y consolidar en nuestros cursos. Entonces, vamos a usar preguntas parecidas, algunos son similares, no vamos a usar todas las preguntas y espero su retroalimentación crítica. Entonces, si usted ha tomado cursos con nosotros en el pasado y piensa, no, es mejor que siempre usemos las 7 y las 5 preguntas, hágamelo saber, por favor. O si usted escucha estas preguntas hoy y está a favor con esta nueva serie de preguntas, también, por favor, háganmelo saber, porque estamos revisando un poco las preguntas. Entonces, pido su ayuda en este proceso. Entonces, pensando en Éxodo capítulo 10, 23, hasta capítulo 12, versículo 47, la mayoría del capítulo, la muerte de los primogénitos y los israelitas saliendo de Egipto, más las plagas, la Pascua. ¿Quiénes son los personajes aquí en estos capítulos? ¿Quiénes son los personajes? Pastor, Sí, adelante. yo creo que los personajes principales de la historia ya, Jehová, ¿va? Dios es el primero, ¿va? Está Moisés y Aarón, que es que lo entraban el faraón, los israelitas y los egipcios. Podría decirse, porque entre los egipcios entran los primogénitos. Entonces, podría decirse que los personajes de la historia podrían ser ellos. Muy bien. Sí, Dios
Moisés, el faraón, los egipcios, el pueblo de Israel, Aarón, los ancianos de Israel, el ángel exterminador, el ángel con esta responsabilidad única, y los primogénitos, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Si es que hay. Y tenemos aquí, puede ver cómo estamos ajustando un poco las preguntas. A veces no hay objetos, pero aquí, ¿cuáles son? Sí, Rosa María, adelante. Yo tengo el corazón del faraón, el polvo, el sarpullido, las úlceras, la tierra, el granizo, el campo de Egipto, el cielo, las hierbas del campo, árboles del país, truenos, cebada, trigo, centeno, alhajas, plata, oro, carne asada, panes sin levadura, hierbas amargas, bordón, casas de los israelitas, sangre, dintel y puertas de las casas. Muy bien, excelente, una muy buena lista. ¿Y dónde? Vamos a ver en las otras preguntas que algunos de estos objetos tienen significado muy importante. Número 3, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? En Egipto, pastor, en Egipto. En Egipto, exactamente. En Egipto tenemos aquí una mapa de África y es interesante que Egipto tiene un rol de vez en cuando en la historia del pueblo de Dios y también en el plan de salvación de Dios. Entonces, en este momento, pues podemos pensar en José y sus hermanos llegando a Egipto, por lo menos los hermanos de José llegando a Egipto para comida. Y ahí vemos Dios usando Egipto para proveer y para mantener el linaje para El Salvador. Ah, en este momento estamos viendo la esclavitud de los israelitas en Egipto. ¿Puede alguien pensar en otro momento cuando Egipto tenía un papel importante en el plan de salvación de Dios? Estoy pensando en el Nuevo Testamento ahora. Cuando escuchamos de Egipto en otra ocasión. Voy a también tratar de señalar a Egipto en la pantalla. El problema es que mi esfero digital es rojo y la mapa es rojo también. Vamos a cambiar a azul. Sí, Rosa María, pensando en Egipto. No, ya ese, pues yo también me puse en Egipto. Muy bien, muy bien. Sí, entonces aquí tenemos Egipto. No soy muy bueno para dibujar, pero aquí tenemos Egipto. Y Jesús y su familia, María y José, huyeron con el niño Jesús a Egipto cuando el rey Herodes quería matar a todos los niños en el Nuevo Testamento. Entonces escuchamos a veces de Egipto. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Creo que la historia ocurrió 1400 años aproximadamente después de Cristo. Exactamente 1400 años, 1500 años antes de Cristo. Aquí tenemos un cronograma. Tenemos Adán y Eva. O 4000 años, tal vez un poco más. Aquí es un poco difícil averiguar la cantidad de años entre Adán y Eva y los patriarcas. Sabemos que no era millones y millones de años, pero pudo haber sido 4000, 5000, 6000 años. Sabemos más o menos los patriarcas 2000 años antes de Cristo y ahora tenemos más, más
podemos saber mejor con más certeza. 1400, 1050 años Moisés. Muchos dicen que la salida de Egipto era en 1446 años antes de Cristo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y se soluciona. Entonces aquí pueden ver cómo estamos juntando la pregunta 5 y la pregunta 7. ¿Cuál es el problema y se soluciona? Pastor, Sí, Dagoberto, adelante, hágale, con toda confianza. mire, el problema, como dijimos la vez pasada, es que los israelitas eran esclavos, ¿va? Estaban siendo tratados mal, ¿va? Entonces Dios mandó a un libertador que era Moisés y con Aarón. Y ahí ocurrieron las 10 plagas, ¿va? Entonces el problema era que Egipto no quería dejar ir al pueblo de Israel, que era una promesa. Muy bien, gracias, Dagoberto. Y damos la palabra a José David, adelante. Pastor, el problema es la dureza del corazón del faraón y Sí. la muerte, el ángel de la muerte que va a visitar a los primogénitos de cada familia de los Egiptos. Entonces, miramos que ahí está el problema de la historia, pero sabemos que los hijos de Dios, ¿verdad? Dios manda a la obediencia, pero como la dureza del corazón de los Egiptos lo tiene cegado, el orgullo, la altivez, la arrogancia, todo lo que ellos creen, lo tiene cegado. Moisés, ¿verdad? Llega con la orden, ¿verdad? El Señor Jesucristo, porque él previene primero, ¿verdad? Las plagas. Él previene primero las plagas, a decirle que va a pasar el ángel de la muerte y todo aquel que ponga, ¿verdad? La sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? La sangre del Cordero, ¿verdad? Que el Señor manda a poner en las puertas, en los dinteles de la puerta, no será tocado. Dice que había oscuridad en todo Egipto por 3 días. Oscuridad que no se podían ni ver, pero en las casas de los israelitas había luz. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que había vida, ¿verdad? Había vida cuando nosotros obedecemos a lo que el Señor Jesucristo nos manda, pero por la dureza de nuestros corazones, nosotros perdemos y eso nos causa la muerte. Bendiciones. Muchas gracias, José David, y que nosotros seamos hoy en día luces en las tinieblas y que nuestros hogares y nuestras familias sean luces, luces del Evangelio, luces brillando, reflejando Cristo a otros en medio de las tinieblas. Puede ser que hoy en día en nuestras naciones no hay una tinieblas física, pero sabemos que hay tinieblas espiritual a nuestro alrededor y tenemos una oportunidad especial para brindar la luz de Cristo. Muchas gracias por estas participaciones. Sí, el faraón no quiere dejarlos ir. Y los israelitas se quejan de Dios y Moisés cuando no son librados inmediatamente, cuando el faraón hace más duros sus trabajos. Entonces tenemos la dureza del corazón del faraón. También tenemos las quejas de los israelitas. Tenemos este problema grave de la muerte de los primogénitos. Los primogénitos se van a morir si no hay forma de salvarlos. Pero sí, se soluciona algunos de estos problemas. Por su gracia, Dios tiene paciencia con respecto a las quejas de su pueblo. El creador de los cielos y de la tierra, que tiene un plan para rescatar a su pueblo, tiene paciencia, aunque están quejando. Y por enviar la 10ª plaga, el duro corazón de Faraón los deja ir. Y con la sangre del Cordero de la Pascua, Dios salva a los primogénitos israelitas. Entonces los primogénitos de los israelitas se salvan por la sangre del Cordero de Dios. Y vamos a volver a este tema porque nosotros sabemos que somos salvos hoy en día por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero de Jesús.
Gracias por esta ayuda con estas preguntas. Ahora vamos a continuar con algunas preguntas para consolidar esta parte de la palabra de Dios. Y la sexta pregunta es, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y muchas veces en nuestro estudio, usando este método, la pregunta sobre el problema y esta pregunta sobre el pecado son muy relacionadas. Pero ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? A veces yo puedo tener un corazón un poco duro. No, quiero hacerlo de esta forma. O yo tengo la razón. Yo tengo todo sentido aquí. Puede ser fácil para mí caer en esta tentación. O las quejas, ¿cierto? Las quejas. ¿Por qué lo tengo tan mal? Quejas contra Dios cuando la situación se pone difícil. ¿Alguien más desea aportar en cuanto a pecados que necesitamos dejar a los pies de Jesús en arrepentimiento? Lo que estaba diciendo usted, pastor, que nosotros tenemos un corazón duro, ¿va? Y muchas veces, como decía mi hermano, ¿va? Muchas veces es necesario que Dios actúe en nosotros, ¿va? Actúe con dureza, ¿va? Porque estamos pecando, tenemos el corazón duro, no queremos recapacitar, entonces ya viene el Señor y nos toca. Puede ser con una plaga, con una enfermedad, o no sé. Y ahí es donde nosotros empezamos a clamar al Señor. Solo de esa forma, muchas veces, solo de esa forma entendemos, ¿va? Muchas veces. Entonces el Señor toca nuestros corazones y es uno de los principales defectos que nosotros como humanos tenemos, ¿va? Que cuando tenemos todo, nos olvidamos del Señor. Ya no vamos a la iglesia. Hay tantas cosas que hacemos, pero cuando el Señor los toca es cuando ya empezamos a regresar. Muchas gracias, Dagoberto. Y escuchamos a José David. Bendiciones, pastor, bonita, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo de cada uno de los hermanos que estamos participando, ¿verdad? En el curso Academia Cristo. Es maravilloso, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. Y vemos, ¿verdad? Que el pecado más grande que hay en esta historia, ¿verdad? Es la desobediencia a Jesucristo, ¿verdad? Por la dureza de nuestros corazones, porque estamos llenos de pretextos. Cuando nos queremos acercar a Jesucristo, siempre ponemos pretextos para hacer las cosas y comenzarnos a quejar. Pero Dios ya no quiere quejas, dice que en vez de una queja quiere una oración. Usted va a darle a alguien algo, si usted quiere bendecir a alguien con algo y esa persona se comienza a quejar en usted, hay algo, ¿verdad? Que dice, mucho se queja esta persona, no se lo voy a dar. Así mismo es Jesucristo, ¿verdad? Dios ya no quiere que nosotros nos quejemos, Dios quiere que nosotros oremos y que le sirvamos a Él de verdad. Este pueblo de Israel dice que ponía tanto pretexto que cuando fueron rescatados de la tierra de Egipto, renegaron contra Moisés diciendo, mejor dice, hubiéramos quedado en Egipto porque aquí vamos a morir en esta tierra, ¿verdad? Y entonces ellos comenzaron a poner pretexto y a quejarse en la presencia del Señor, aún el Señor haciendo grandes milagros, prodigios, dándoles todo, ¿verdad? Pero esta historia, ¿verdad? Este no es el tema. Donde queremos llegar, ¿verdad? Es que cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente, no nos damos cuenta de las bendiciones que el Señor Jesús nos está dando y nosotros no la queremos recibir por la dureza de nuestro corazón y por la ceguera espiritual que tenemos. Pero lo que confesamos en nuestras vidas, que tenemos una oportunidad todavía por parte del Señor Jesucristo para ser salvos y que Dios nos rescate de donde estamos perdidos y estamos cautivos en el pecado. Bendiciones. Igualmente, yo hice una nota, muy lindo lo que usted dijo acerca de reemplazando quejas con una oración. Voy a tratar de hacer esto en mi vida. Cuando me enfrento a la tentación de quejarme, voy a tratar de reemplazar las quejas con una oración. Estoy en esta situación difícil, ayúdame, Señor. O, estoy en esta situación difícil, Señor, pero todavía
me has bendecido de tantas formas. Muchas gracias, Señor. Entonces, que reemplacemos quejas con la oración. Muy bien, y la próxima pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? Por siglos, la iglesia, la comunidad cristiana, los creyentes celebraron la Pascua. Y hoy en día celebramos la Pascua de la Resurrección. Y hay una conexión muy bonita. Nosotros no vamos a morir porque somos lavados con la sangre de Cristo, quien murió, pero también resucitó. A veces hablamos de Jesús como el primogénito. Es el primogénito de Dios, el único hijo de Dios. Y él estuvo dispuesto a morir y murió para salvarnos. De hecho, los comentarios de José David también me hicieron pensar en Jesús. Jesús nunca quejó, no quejaba. Cuando nuestro Padre Celestial le pidió que bajara a esta tierra para vivir como nuestro sustituto, él no respondió con pretextos ni excusas, sino nació de la Virgen María, vivió en nuestro lugar, sufrió la muerte que merecemos y resucitó. Y él era perfecto. Por eso, el cordero usado en la Pascua no tenía mancha. Y Jesucristo no tenía la mancha del pecado. El cordero era inocente y no merecía morir, pues Jesús era inocente y no merecía la muerte, pero tenía que ser santo para poder atribuir a nosotros su obediencia santa a la ley de Dios. La palabra clave aquí tal vez es sustituto. El cordero de Dios, Jesús, es nuestro gran sustituto. Él tomó la muerte que nosotros merecemos, aunque era inocente, y nos da su obediencia santa. Él vivió una vida perfecta como nuestro sustituto y nos da su perfección ahora por medio de la fe. Si tienen un momentito, si tienen sus Biblias, y quiero que veamos, quiero que veamos Primera de Juan capítulo 7, Primera de Juan capítulo 7. Entonces estamos ahí casi por el libro de Apocalipsis, en la última parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice: la sangre de su Hijo, la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí vemos el amor de Dios en este plan de salvación, de lavarnos, limpiarnos, sanarnos con la sangre de su propio Hijo. Vemos también el amor de Dios en los israelitas siendo liberados de la esclavitud, y podemos pensar en cómo nosotros somos librados de la condena eterna del pecado. Y una pregunta más antes de revisar un tema nuevo para hoy. La pregunta es, ahora con la ayuda de Dios, ¿qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida hoy? Y pues ya noté uno para mí: reemplazar quejas con la oración, gracias a nuestro compañero José David. Pero hay algo más, algo adicional que queremos poner en práctica en nuestras vidas. Bueno, la que siempre he dicho yo que asocio yo con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y esa es una
una de lo que siempre he tenido yo, que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder y que nos acordemos de que la sangre de Cristo tiene poder. En otros cursos no vamos a hablar mucho de la Santa Cena aquí, la Cena del Señor, la Santa Cena. En otros cursos sí van a hablar de esta doctrina y esta práctica, pero vemos una conexión aquí, que hoy en día en la Santa Cena tenemos la sangre de Cristo. Entonces hay una conexión con la Pascua y la sangre del Cordero, la sangre de Jesús siendo limpiado de pecado. José David, adelante. Perdón, pastor. Lo que debemos de poner en práctica en esta historia, ¿verdad? Tenemos como ejemplo este pueblo, ¿verdad? Tenemos como ejemplo la dureza del corazón del faraón, ¿verdad? Pero eso fue puesto por Dios. Que debemos de ser obedientes a servirle al Señor. Uno, ¿verdad? Porque dice que somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, una luz, ¿verdad? Que Jesucristo nos ha dado ese regalo maravilloso. Ese es un don, ¿verdad? Ese es un don precioso. Porque usted hablaba que Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Una muerte inmerecida, que lo matamos nosotros. Dice que nosotros mismos lo matamos a Él. Y ¿cómo lo matamos a Él? Cuando nos volvemos partícipes de los pecados del mundo, en desobediencia, en pretexto, en algo que no nos va a llevar, ¿verdad?, a ser útil para los servicios del Señor. Y como ejemplo podemos tener, ¿verdad?, quejarnos mucho. ¿Por qué nos quejamos mucho? Porque queremos recibir sin hacer. Y para poder recibir tenemos que dar primero. Y lo que quiere el Señor es que obedezcamos y demos nuestro corazón a Él para poder recibir de parte de Él las bendiciones. Y eso es lo que Él quería, el Señor Jesucristo, con este pueblo, darles bendiciones, pero ellos tenían que dar su corazón. Pero miramos, ¿verdad? Este pueblo tan rebelde, porque era un pueblo tan rebelde, ¿verdad? En el cual Jesús quiso hacer algo maravilloso en ellos y lo está haciendo y siempre lo quiere hacer con nosotros. Yo quiero poner en práctica, ¿verdad? Servirle al Señor sin pretexto, sin queja, seguir adelante y ser instrumento útil para otros, para que se acerquen a los pies de Jesucristo, porque a eso nos mandó el Señor. Dice ahí por todas las naciones, haciendo discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, para que todos alcancemos esa salvación que es gratis, porque la salvación de Jesucristo es gratis. Solo tenemos que obedecer. Dice, pero lo que cuesta es gratis la salvación, pero lo que cuesta es el discipulado. Y el discipulado me quiere decir la obediencia a Cristo. Bendición a todos mis hermanos. Muchas gracias. Y sabemos que la motivación para obedecer es la gracia, ¿cierto? Entonces Dios nos entrega su gracia y ahora vamos respondiendo con la obediencia. Y a veces no podemos ser perfectamente obedientes y por eso confiamos en Jesús. Pero sí, es un tema difícil porque siempre hay esta lucha, como, yo quiero obedecer, quiero ser mejor persona, tengo mi naturaleza pecaminosa, no hago las cosas que quiero hacer. Esta es una buena transición, más o menos, al tema del día. Vamos a hablar de cómo la Biblia es cristocéntrica. Muchas veces puede ser fácil fijarnos tanto en unos personajes de la Biblia. Y está bien aprender de otros personajes y estimar a personajes como Moisés y Aarón y los discípulos, el apóstol Pablo y el rey David, Salomón. Vamos a hablar de Salomón y David en las últimas lecciones de esta clase. Podemos aprender de ellos, son ejemplos para nosotros, pero ¿quién debe ser siempre el protagonista de las escrituras? O más bien, o sea, ¿quién es el protagonista de todas las escrituras? ¿Quién es el personaje principal? Es una pregunta fácil, pero muy importante. ¿Quién es el protagonista de todas las escrituras? Cristo. Cristo, exactamente Cristo. Y lamentablemente, a veces nosotros queremos que nosotros mismos seamos los protagonistas, ¿cierto?
podemos pensar en nosotros y lo que nos falta y lo que necesitamos y lo que estamos haciendo, pero Cristo siempre debe ser el protagonista. Sí, señor José David, adelante. Sí, pastor. El personaje principal y el protagonista de las escrituras de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que las escrituras fueron, dice, inspiradas, dice, por Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Fueron escritas por más de 40 hombres, pero inspiradas por Dios. Lo único que el Señor Jesucristo escribió, ¿verdad? Con su dedo, fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Moisés, sabemos la historia de Moisés más adelante, que Moisés los tiró porque se enojó contra el pueblo, pues por eso es otra cosa. Pero el principal personaje, ¿verdad? Es Jesucristo, bien dicho por el hermano, Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que el que murió en la cruz del Calvario no fue ninguno de los hombres, fue, ¿verdad? Jesucristo que dio su vida por nosotros y nosotros dice que somos indignamente, ¿verdad? La recibimos ahora una salvación indignamente porque no la merecíamos y nosotros la despreciamos, lo despreciamos a él. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios cuando creemos en él. Entonces, es lindo y maravilloso, ¿verdad? Compartir, ¿verdad? Y saber que el principal personaje de la historia de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios y Cristo Jesús, porque fue él que murió por todos nosotros sin hacer excepción de personas. Y hoy en día nosotros le pagamos, ¿verdad? En desobediencia, le pagamos, ¿verdad? Con idolatría, le pagamos de muchas maneras y Jesús no quiere eso. Dice que Jesús lo que quiere es que nosotros seamos salvos y seamos alcanzados por su gracia, por su amor, porque Él tuvo ese amor con nosotros. Él no murió solo por uno, murió por todos. Usted es de Ecuador, yo soy de Nicaragua, y aún así el Señor Jesucristo, sin conocernos, murió por todos nosotros. Dios me los bendiga. Gracias. Sí, y podemos ver que en el Antiguo Testamento la gente, el pueblo estaba esperando el Mesías. Y tenemos profecías en cuanto al Mesías. Y en los evangelios sabemos acerca de la vida y el ministerio, la muerte y la resurrección del Mesías, de Jesús, de Cristo. Y en las epístolas, en las cartas del Nuevo Testamento, Pablo y los otros autores están enfatizando las doctrinas y las enseñanzas de Cristo. Entonces, sí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno y son el centro de las Escrituras. Pero en muchos sentidos, Jesús tiene un rol muy especial como el centro de todo. Vamos a ver Juan 5, versículo 39, donde Jesús está hablando acerca de personas quienes estaban escudriñando las escrituras. Y él dice en Juan capítulo 5, estuvimos en primera de Juan, ahora estamos en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús está diciendo, pues ustedes están estudiando las escrituras porque están tratando de aprender cómo ser santos para poder llegar al cielo. Pero en realidad todas las escrituras hablan de mí. Y como yo soy el camino y la verdad y la vida, como yo soy tu sustituto, como yo soy tu redentor. Entonces, siempre queremos estar estudiando la Biblia desde una perspectiva cristocéntrica, que toda la escritura se centra en Cristo. Este es un punto principal, un punto clave que es, si no tenemos exámenes, pero si tuviéramos exámenes, yo enfatizaría que este punto estaría en el examen, que toda la escritura se centra en Cristo. Y pues también pensando en el rol del Espíritu Santo, que toda la escritura es verbalmente inspirada por Dios, el Espíritu Santo guiando a Moisés, el Espíritu Santo guiando a los apóstoles. Llamamos a veces a estos dos puntos como presuposiciones de la fe. Ok, vamos a leer la Biblia con esta presuposición, que toda la escritura se centra en Cristo
y toda la escritura es verbalmente inspirada por Dios. Cuando por la fe aprendo a conocer a Jesús como mi Salvador, también sé y creo que todo lo que Él me dice es verdad. Por lo tanto, cuando mi Salvador me dice que la Biblia se centra en Él, por ejemplo, en Juan capítulo 5, yo sé por la fe que estos son hechos que deben ser creídos, que Jesús, tú eres el centro de todo. Puedo ver hasta ti en la primera celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento, porque estoy pensando en la sangre del Cordero de la Pascua y la sangre de Jesús. Estoy pensando en el Cordero el Cordero que tenía un rol en la celebración de la Pascua y Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Ya que estamos en el capítulo Juan, sería fácil echar un vistazo. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día Juan vio a Jesús, venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas tenían que cumplir con ciertas cosas para sobrevivir, ¿cierto? Tenían que cumplir con la Pascua para que sus primogénitos fueran salvos. Nosotros necesitamos confiar en Jesús, el Cordero de Dios, y Él hizo todo lo necesario para que seamos salvos. La Biblia es cristocéntrica. Entonces, una pregunta para nosotros al cerrar aquí. ¿Qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que me ganó? ¿Quién quiere aportar un poco sobre esta conexión entre la Pascua y Jesús siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O alguien tiene algún comentario que tiene que ver con este vínculo entre la salida de los israelitas de Egipto y nuestras vidas espirituales y la vida que tenemos en Cristo? Quiero que cerremos viendo Primera de Pedro. Tal vez si un voluntario pudieras hacernos el favor de leer Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 y también 20. También. ¿Quién puede ayudarnos con? Primera de Pedro, ¿qué, pastor? Sí, hágale, Rosa, muchas gracias. Primera de Pedro, versículos 18, 19 y 20. ¿Pero qué capítulo? Perdón, el primer capítulo. Capítulo primero, Sí, versículo. versículo 18, 19 y 20. Ok, a ver, permítame. Adelante, Dice, gracias. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Amén, muchas gracias. Sí, José David, ¿desea aportar? Sí, pastor, qué lindo, ¿verdad? Lo que acaba de leer nuestra hermana. Bendiciones, ¿verdad? Y nosotros, el Señor ahí nos quiere decir, ¿verdad? En Primera de Pedro 18, capítulo 1, Primera de Pedro 1, ¿verdad? Así es, 18 y 19, que fuimos sellados, ¿verdad? Y redimidos con la sangre del Cordero, sellados con el Espíritu Santo de Dios y redimidos con la sangre del Cordero, con esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por todos nosotros. No somos cualquier cosa, hermano, no somos cualquier cosa, somos sellados, somos lavados con la sangre del Cordero de Dios para que le obedezcamos a Él, no para que hagamos lo que nosotros queremos, sino para obediencia en Cristo Jesús,
porque en el capítulo 12, versículo 47 de Éxodo, Dios está mandando una orden, ¿verdad? Que manchen las paredes, las puertas de su casa, es una orden. En vez de nosotros hablamos de la palabra de Cristo, pero no decimos lo que el Señor nos manda. Bendiciones. Muchas gracias, sí. Y aquí vamos a pensar en un tema un poco más amplio, la ley y el Pastor, evangelio, porque muchas veces podemos ver en las escrituras la ley de Dios. Hagan pastor. esto, no hagan esto. Ah, sí, Dagoberto, adelante. Sí, otra de las cosas también entre la ley y el evangelio. Otra de las cosas que yo considero, ¿cómo se llama? ¿Por qué qué dice, qué tiene que ver la palabra de Dios con Jesús y la salvación? Una decía que la sangre de Cristo, porque asociamos desde del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿va? Entonces, desde ahí miro yo la gracia de Dios, el amor de Dios para con nosotros, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénico para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿va? Entonces, muchas cosas del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, son ley y otros son evangelios, que nos dicen qué tenemos que hacer para ser salvos y qué no tenemos que hacer que para ser salvos. Entonces, yo miro la gracia de Dios ahí para con nosotros, asocio, porque, bueno, la nación elegida por Dios es Israel, pero que con nosotros, que no somos israelitas. Entonces, allí viene que fuimos comprados. Entonces, Él vino por todo su pueblo, por todas las naciones, no solo por Israel. Entonces ahí miro el amor de Dios en nosotros, que ya Él nos compró con su sangre preciosa, Él pagó por nosotros, por nuestros pecados, y solo tenemos que confiar en Él, entregarnos a Él y vivir en santidad. Entonces yo miro, más que todo, ha pasado el día del amor y la amistad, como dice, yo asocio eso, el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión. Gracias, Dagoberto. Sí, aquí nos toca pensar en la ley y el evangelio, como usted dijo, porque muchas partes de la Biblia son ley y dura ley. Hagan esto, no hagan esto. Si hagan esto, van a morir. Si no hagan esto, van a morir. Y cuando estamos leyendo estos versículos y estas partes de la Biblia, necesitamos acordarnos de que Jesús es el que cumplió con la ley. O sea, viendo la ley, si cobramos conciencia sí, vamos a cobrar conciencia de nuestros pecados, pero a la vez vemos una reflexión de la santidad y la pureza de Jesucristo. Porque todas las cosas que debemos hacer, que no hemos hecho, Jesús sí hizo en nuestro lugar. Y todas las cosas que no debemos hacer, pero que hacemos porque somos pecadores, Jesús nunca hizo, porque Él era perfecto, sin mancha, sin delito, sin pecado, eh, sin contaminación, como nuestro sustituto perfecto. Entonces es bueno estar pensando en cómo mejorar en la obediencia y las cosas que debemos hacer y no debemos hacer. Pero también al reflexionar sobre estas cosas, vamos a ver nuestras fallas, nuestro pecado. Vamos a llegar a la conclusión que no somos perfectos. Pero Jesús, gracias a Dios, era perfecto en nuestro lugar. Entonces, hoy estamos viendo mucha ley, pero también que veamos a Jesús, quien cumplió con la ley perfectamente en nuestro lugar. Y ahora su perfección es suya. Él entrega su perfección a cada uno de ustedes, a Rosa María, a Dagoberto, a José David, a Estedith, a Ana, a quien me falta, a todos, a Rosa María, a Ana,
Él nos entrega su justicia, su perfección por medio de la fe. Y ahora, a la vista de Dios, nosotros somos sin contaminación, sin pecado. Gloria sea a Dios por eso, por esta obra de su Hijo. Entonces también que siempre hacemos la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y con la salvación que Él me ganó? Vamos a hacer esta misma pregunta en las próximas clases mientras vamos viendo el Éxodo y el viaje rumbo a la tierra prometida de los israelitas. Muchas gracias por toda la participación hoy. Voy a compartir un video para ver para el día lunes. También les pido que lean otra parte de Éxodo. Voy a dejar los capítulos y los versículos en el chat para que no haya confusión. También voy a plantar una pregunta para considerar ahí en el chat. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Vamos, en su nombre, vamos a cerrar nuestra clase con una oración. Padre Celestial, gracias por el regalo de tu evangelio, por medio de que tu Hijo somos nacidos de nuevo, perdonados y bendecidos con vida eterna. Es que tu evangelio, sabemos que tu evangelio nos habla acerca de tu Hijo siendo el Cordero tuyo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te damos gracias por la sangre de Jesús que nos ha lavado de todos nuestros pecados. Y te damos gracias que ahora sanados y limpiados estamos con certeza rumbo a la tierra prometida del cielo. Que podamos alabarte por tu infinita misericordia siempre. Y en el nombre de Jesús oramos y pidamos tu bendición sobre nuestros días. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones para todos, hermano, que pasen buen día. Igualmente, buen día a todos. Gracias. Sí, muchas bendiciones. Amén. Voy a cerrar el Zoom y enseguida subir la grabación. Que todos tengan lindo día.